Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos, gracias por acompañarme aquí en Ahora Música, que es una serie de El Rey va desnudo, y El Rey va desnudo es un canal que toca muchísimos temas de sociedad, de política, de ciencia, en fin, de todo lo que ustedes ven aquí en nuestros videos temáticos, en nuestros streamings los jueves de 7 a 9 de la noche, y por supuesto aquí en Ahora Música, donde comentamos música que no está en la presencia general, digamos, de lo más conocido, de lo comercial, de los 100 más reproducidos de su plataforma de audio, eso que antes eran los 40 principales de la radio. Gracias a quienes nos apoyan, gracias a quienes le dan me gusta, gracias a quienes se suscriben, a quienes nos apoyan con alguna donación en PayPal o son nuestros mecenas en Patreon. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes podemos seguir adelante con esta maquinita, dándoles material para pensar y material para sentir a través de el conocimiento y el arte. Y esta semana estamos dedicándonos a The Warning, este grupo mexicano, que no importa que sea mexicano, de tres mujeres que son las grandes profesionales de la música y que acaban de sacar su tercer álbum, primero que hacen, por cierto, con una empresa, con una discográfica. Ya se han sacado un EP y dos LPs magníficos como independientes, y ellas se rehusaban a que les ofrecieron muchos contratos de grabación y los rechazaron todos porque ellas querían seguir haciendo la música que ellas quieren hacer. Porque yo se los decía, les entrevisté en octubre, decía, es que yo conozco productores que tres muchachas atractivas, jóvenes, con talento musical, las pueden destrozar con una facilidad enorme, les ponen las sacan de sus instrumentos para que canten en trío, les ponen atrás una coreografía de hip hop y pueden acabar con el proyecto musical que es The Warning. Y The Warning es sobre todo un proyecto musical, es un proyecto con una clarísima visión musical, instrumental, de letras, de voces y de ambientes en que crea cada canción de una manera eficacísima, y este es el caso de lo que vamos a escuchar ahora, que es un bonus track raro, y voy a comentar por qué creo que es raro. Primero que nada por la instrumentación, segundo porque creo que la voz es solamente de Paulina. La cantante habitual es Dani Villarreal, que toca la guitarra maravillosamente bien y tiene una voz extraordinaria. Ocasionalmente canta la primera voz Paulina, que si no también hace coros y es la baterista, y también hace coros y muy de vez en cuando canta la primera voz cuando no le queda de otra Alejandra, que es la bajista, y es una bajista excelente que trabaja muy bien, con enorme soltura, un bajo de 5 cuerdas, que es con lo que ella toca en todas las ocasiones. Acá están en un tour que empezó en febrero y ahora no parece que vaya a terminar jamás, porque las llaman para más festivales, las llaman para abrirle a más bandas. Acaban de abrirle, en México le abrieron a Foo Fighters, acaban de abrir a Stone Temple Pilots, las ha llamado Lizzie Hale de Hellstorm para que le abran también, 3 Days Grace, en fin. El mundo se está dando cuenta que aquí hay un grupo de rock que vale muchísimo la pena. Este es pues el bonus track, el final, aunque yo les recomiendo, si van a oír todo el disco, como lo han pedido ellas, óiganlo en orden. Hay una razón para que las canciones estén en ese orden y no en otro, que yo estoy rompiendo aquí porque no estoy haciendo el álbum completo, solo estoy haciendo las canciones que salieron nuevas el 24 de junio, acompañando al EP Mayday, con lo cual se conforma el álbum completo Error, del cual vamos a escuchar precisamente Breathe, respirar. The water's getting way too cold. I thought it learned to keep me warm, but it's reaching down my throat and it's freezing all my bones still. Try to reach over the endless waves. Can't call for help, so I'll just call my name. But not even I can hear. I'll just disappear without a trace.
cosas que me gustan. Me encanta el piano. Me encanta el piano y ellas tocan el piano y estaba presente un teclado en sus presentaciones anteriores. En este tour no llevaron piano. Y yo lo lamento muchísimo porque con piano cantaban una de las canciones más importantes que creo que ha hecho The Warning, de la que ya he hablado por aquí, que es Black Holes, que tocaba y cantaba Paulina en el piano. Pero también me recuerda mucho, búsquenlo en YouTube, busquen en YouTube Creep, el Creep de Radiohead, en un cover de Paulina Villarreal. Es impresionante. Y siento que aquí está haciendo un poco eso. Creo que la primera parte de la canción la canta Paulina, creo que después entra Daniela. Yo encuentro una diferencia clarísima en las voces. Igual estoy profundamente equivocado, pero algunas personas no encuentran esa diferencia. Yo sí la siento. Siento que hay una textura, un timbre tan diferente, aunque haya ese parecido familiar entre las dos voces, que no podría confundirlas. La suavidad, el hastío quizás de esta canción, su acompañamiento solamente con el piano, me remite nuevamente a que tienen la capacidad de hacer cosas muy duras con mucha suavidad. Esto es como un puño de hierro dentro del proverbial, porque no estoy inventando nada, del proverbial guante de terciopelo. Es lo que me deja impresión que es esta canción, además de ser como la respuesta a Choke, a esa canción que fue, en este momento ha sido el mayor éxito del disco, tiene 2 millones y tantas reproducciones en Spotify, por poner un ejemplo, donde precisamente aceptaba ahogarse la intérprete, quien quiera que estuviera escribiendo o interpretando la canción. Creo que esta es la voz de Daniela. Pues sí, es un piano muy sencillo. La canción es muy dolorosa, muy dolida, muy dura, muy potente. Y en la sencillez también a veces se encuentra precisamente la forma de trasladar el mensaje que uno más desea, ¿no? Mantener siempre el mismo nivel de intensidad musicalmente, para muchos es la única forma de sobrevivir, pero al mismo tiempo puede ser enormemente agobiante, pero enormemente repetitivo quizás. Espero que esté presente el teclado en los próximos conciertos de The Warning. Tengo entendido que en su próxima presentación en México van a tocar, creo que es en el Teatro Metropolitano, pero no me hagan caso, van a tocar el álbum completo, tendrá que estar esto, y ojalá y algún día vuelva a cantar en vivo Black Holes, Paulina, que algún día vamos a comentarla. Aquí ya la comenté en
en vivo y con todo nuestro streaming, precisamente por la relación, porque me tocó en lo personal, como a mucha gente de mi generación le ha tocado en lo personal esa canción, escrita por alguien de una generación mucho más lejana, que es más que la generación de mi hijo, que ahora tiene 13, está por cumplir 14, que por supuesto de mi generación, y sin embargo logró tocarme. La canción me parece preciosa, me parece deliciosa musicalmente, al mismo tiempo que desde el punto de vista letrístico, desde el punto de vista del dolor con el que se canta, es otro mundo. Ese contraste que tiene capacidad de manejar The Warning es otro de los elementos que hace que sean un enorme grupo de rock, que yo les agradezco muchísimo su existencia. Vamos a terminar mañana con la canción que le da título al álbum, precisamente Error. Así que aquí nos vemos y vamos a decir ahora música.